Bueno, el verano muchas veces termina siendo la excusa perfecta para dedicarnos a leer, a disfrutar, bueno, de novedades editoriales. ¿Qué están eligiendo los uruguayos este verano? ¿Cuáles son las recomendaciones? Esto lo vamos a hablar con Álvaro Bondad, librero de Libros del Paso, y Fernando Nieto, librero de Librerías Pocho. Bienvenidos los dos, ¿cómo andan? Buenos días. Buen día. Bueno, ahí se trajeron un montón de cosas. ¿Cómo viene este verano en cuanto a ventas? ¿Parejo? ¿Siempre funciona igual? ¿Hay cambios? Bien, bien, en general bien. Sí, no sé, compartís, Álvaro. Nosotros tenemos dos latitudes en la ciudad, ¿no? Tenemos el centro de Montevideo y hemos percibido buena venta de los uruguayos en enero para la lectura de verano, pero también la presencia de mucho público extranjero. O sea, el retorno de unos cuantos argentinos y después de las más diversas latitudes. ¿Y los argentinos compran libros acá? Porque digo, el tipo de cambio... Es muy caro, pero el argentino que viene con dinero en el bolsillo y aparte apunta a leer a autores uruguayos que son editados acá y no los pueden conseguir en Buenos Aires. Eso le iba a preguntar, porque a veces a uno le piden libros desde Argentina que no están acá, pero está bueno saber que eso mismo pasa de la otra orilla. Sí, sí, lamentablemente, ¿no? Los sellos uruguayos no llegan a Allende del Plata. Un vestuario, de Banda Oriental, Fin de Siglo, son editoriales nacionales que tienen mucho peso desde el punto de vista de la cantidad y la calidad de edición y no llegan con fluidez a Buenos Aires. Entonces vía internet se enteran de la publicación de determinadas novelas o ensayos y vienen a buscarlo acá, ¿no? Y bueno, y decíamos que tenemos la latitud de la periferia de Montevideo, del oeste de Montevideo, ¿no? Que ahí es otro tipo de cliente, pero también hay lectores. O sea, ¿qué diferencias hay entre un punto y el otro? Bueno, el centro es más cosmopolita, el oeste de Montevideo es más barrial. Está en una ubicación muy particular, la librería en la Gracián y Mariano Sagasta, ahí enseguida que termina el viaducto. Tenemos el público del oeste de Montevideo, el Cerro, La Teja, de gente de Colón, porque es como un colector de ómnibus de varias latitudes de la ciudad. Y después tenemos la cercanía del Prado, ¿no? que se parece más al Montevideo de la costa que el Montevideo del oeste. ¿Y hay gustos diferentes entonces en elecciones, en literatura? Sí, tiene su perfil, se lee mucha política en el oeste de Montevideo. Los libros de política nacional tienen un espacio muy bien ganado. Y después se lee literatura nacional mucha. Ahora estamos tratando de imponer otro tipo de lectura y estamos teniendo muy buena respuesta, ¿no? Como Editorial Salamandra, que edita autores de las más diversas latitudes. Álvaro, a veces el llevar el libro correcto de vacaciones o los libros correctos puede hacer gran parte de las vacaciones. ¿Cambia el asesoramiento que pide el uruguayo de cara a lo que lee? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Cuándo justamente se va de licencia o tiene, como lo decía Lori, un poco más de tiempo para dedicarle a la lectura? No, sin dudas, siempre se suele optar por un libro de no muchas páginas, ¿no? O sea, por lo general, no te vayas a ver un Quijote de la Mancha para leer en verano o no sé, un Capital de Marx, porque bueno... Es el mejor momento para entrar a las páginas numerosas. Aparte que es un momento de distensión y de disfrutar justamente el verano en la playa y las lecturas son ligeras, son lecturas rápidas, amenas, con un lenguaje no muy académico, entonces la idea es llevarse novelas de lectura fácil. Bueno, más bien eso, más bien novelas, más bien ciencia ficción, policiales. ¿Qué es lo que más gusta al uruguayo de vacaciones? Bueno, también política, como decía Álvaro. Yo trabajo en la sucursal de Pocho en Comercio y también pasa lo mismo que con Libros del Paso. O sea, tenemos una sucursal en el centro y una en la Unión y otra en la Blanqueada y los públicos cambian. Entonces, bueno, en la que trabajo yo en general se vende mucho libro de política, mucha novela. Hay un boom de la novela rosa que vamos a hablar ahora, algunos ejemplos. Libros infantiles, ¿sí? Se lleva mucho el libro infantil, por ejemplo los de La Hondo, los de Berocay que nunca pasan de moda, el Embelando, que ya van varias generaciones que leemos ese tipo de libros, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que más se ha vendido este verano? Les pregunto a cada uno de ustedes, así, si nos pudieran decir 2 o 3 autores o 2 o 3 títulos, ¿qué es lo más vendido? Bueno, trajimos algunos ejemplares, en unos conseguimos justamente, sin saber, conseguimos con Álvaro. Uno de ellos ya va por la 8ª edición, es el de Peri Rossi, La Insumisa.
que personalmente es el que me gusta más de lo que trajimos. Es una novela muy, muy uruguaya, que, bueno, es una autora que es, sin exagerar, es una leyenda viviente, ¿no? Ganador del premio Cervantes. Y bueno, ¿Ese premio hizo que se catapultara la venta o ya se estaba vendiendo desde no, antes? siempre los premios son de hecho, Creo que hubo mucha gente que no la conocía. Exacto. Muchos años que vive en España, ¿no? En el exilio. Claro, con los premios Nobel, que viene incluso con la solapa que dice premio Nobel, y eso ya es marketing, obviamente. Y bueno, sí, este libro fue un éxito desde el 2020, pero va por la 8ª edición. Es autobiográfico. Autobiográfico, exactamente. Es toda su vida de manera... Es muy amena, es muy de verano, es muy amena, recomendada totalmente para este verano. Y bueno, la verdad es una maravilla. Tiene una prosa muy, muy rica y muy... Sabe sintetizar el mensaje que quiere transmitir, muy cotidiano, muy familiar. Bueno, sus idas y venidas, su vida, ¿no? Sí, a pesar de que cuenta como el origen de su vida y parte de su niñez, es muy actual, ¿no? Exacto. Sí, lo interesante, lo de Cristina, la insumisa, es muy oportuna, porque conoce el gran público, digamos, la mayoría de los lectores, una de las referentes literarias del Uruguay, con la cual el Uruguay fue bastante cruel, por su condición de mujer, por su condición de homosexual, por sus opciones políticas. Entonces, que uno lee las críticas en España y la tratan como una autora española, porque hace 45, 50 años que vive en Barcelona. Y lo que demuestra Cristina es uruguayés. En septiembre fue ciudadana ilustre, fue nombrada ciudadana ilustre por la Intendencia muy de oportuno. Montevideo. Pero durante muchísimos, en la época de la dictadura, inclusive en estas décadas de democracia, era una mala palabra para Cristina Peri Rossi. Y por suerte la historia la colocó en su lugar, ¿no? ¿Qué nos trajiste ahí, Álvaro? Ya que estás así, vamos alternando un poco de recomendaciones y vendidos. ¿Qué nos Nadie trajiste? está muerto. Es de Sebastián Míguez Conde. Es un autor uruguayo, ganador del premio Netti, por una novela inédita que se llama ¿De quién es este cuerpo? Y es un realismo sucio. Es una literatura, una novela que se desarrolla en 2 ciudades. La ciudad de la furia, que es Buenos Aires, porque es el Buenos Aires del 2001, y el Montevideo del 2002. Y es una búsqueda personal de la identidad personal, de la identidad sexual, del lugar en el mundo ante la crisis económica, social, cultural, con un lenguaje soez, como puede ser quienes hayan leído a Bukowski o a Pedro Juan Gutiérrez, pero la obscenidad como forma literaria, ¿no? No como un fin en sí mismo. Pero con un manejo del lenguaje magistral. Y bueno, este joven, yo lo empecé a leer por recomendaciones de profes de literatura, que me dijeron, varios me dijeron, es de las mejores novelas que se han publicado de la nueva camada de literatura uruguaya, hecha por Criatura Editorial. Y Sebastián Míguez Conde ganó casualmente, y no casualmente, el último premio Juan Carlos Onetti de narrativa, cuya novela todavía está inédita, ¿no? Bueno, ahí tenemos una excelente recomendación. Acá tenemos una excelente recomendación. Yo creo que vino de rebote porque es la novela que estoy leyendo. No pensaba hablar de él. No hay mejor recomendación que lo que uno ya leyó. Es una buena opción. Bueno, y ese es un punto aparte que me gustaría hablarlo, pero más sobre el final de lo fundamental que son los libreros para recomendarnos, abrirnos el panorama de qué elegir. ¿Qué otras, nos estás mostrando lo que está saliendo más, Sí, lo más pedido lo que está en saliendo más. Bueno, quizás Contanos más, nos vamos Fernando. un poco al exterior. Es el de Padura. El último de Padura. Que estuvo acá presentándolo hace poco. Exactamente, es el último. Reverencia. Sí, es exquisito. Es el lleno último. total en la sala en la cual se presentó, Sí. o sea, despierta pasiones, Es que sin no es lugar para a menos, dudas. no es para menos. Es probablemente uno de los autores más influyentes de los últimos años, ¿no? En América Latina. Es el último de la serie de Mario Conde, del detective, el investigador de La Habana. Y está enmarcado en un contexto muy particular, es el año 2016. Es la visita de Obama, es el concierto de los Rolling, un desfile de Chanel, es el deshielo cubano. En ese marco ocurre un crimen, el crimen de un funcionario del gobierno cubano. Entonces, bueno, ahí está Padura en el medio, que además Padura
cómo en su personaje Mario Conde, como escritor fracasado, está escribiendo una novela que va para atrás en el tiempo. Va 100 años atrás, que es en esa Cuba intervenida por Estados Unidos. Es muy rico, aparte te mete en La Habana, o sea, realmente es como que estás ahí. El poder descriptivo es excelente. Es una novela habanera, porque me lo han dicho algunos lectores cubanos, que está lleno de cubanos en Montevideo, por suerte, bienvenidos sean todos los extranjeros. Y es una novela habanera. Me lo dijo uno de Camagüey, es bueno Padura, pero es muy habanero. Entonces te recrea todos esos climas y ese paisaje humano y maneja, tiene una tríada tremenda, ¿no? Porque tiene la novela policial, como decía el compañero acá, Mario Conde, que es el alter ego del autor. Tiene la novela histórica, porque maneja la Cuba del deshielo, la Cuba del periodo especial, la Cuba actual, que no es la Cuba la cual mencioné, y la Cuba de principio de siglo, donde los prohombres eran realmente personas bastante detestables en su vida personal, y que está la Cuba de principio del siglo XX con la enmienda Platt del año 1911, ¿no? Que transformó a Cuba en una colonia. Y bueno, la muerte de ese funcionario, burócrata, estalinista, en oscuras circunstancias, que está bien que lo hayan matado, pero que no se enteren por qué y por quién. Y entonces yo creo que Padura es un grande de la literatura latinoamericana, ¿no? Algo que comentaste, justamente se los iba a preguntar a ambos, y si esa presencia de inmigrantes que han llegado de todos los rincones, pero especialmente de Centroamérica, ha cambiado lo que se pide, lo que se lee, si han tenido que incorporar nuevos títulos. Los cubanos son lectores. Yo tengo clientes, muchos cubanos clientes, producto de la cultura de Cuba, ¿no? El nivel de escolarización, tienen muy buen nivel cultural. Buscan su literatura, autores que no pudieron leer en Cuba porque estuvieron marginados, prohibidos o son de culto para ellos. Por ejemplo, Cabrera Infante, que fue un gran literato, pero polémico con la Revolución Cubana. Y entonces te vienen y te piden Cabrera Infante. O Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, el actor, escritor, que fue reprimido por su condición de homosexual en Cuba. Y el resto de los extranjeros, los dominicanos, los venezolanos, tienen demanda de literatura, pero leen más estándar lo que es en el nivel internacional. Los lectores cubanos que yo tengo, muchos de ellos profesionales aparte, tienen altos niveles de escolarización, tienen buen paladar para la literatura. Bien, y en tu caso, Fernando, ¿coincidís con la experiencia de Álvaro? Sí, sin dudas, hay un cambio del mercado, y sí, eso que pasa con las lecturas que no pudieron leer en su país o lo que sea. Pero también hay un tema de acercarse a la lectura nacional, ¿no? Vienen intrigados, bueno, ¿quién es Benedetti? ¿Quién es Galeano? ¿Quién es Pérez Rossi? Entonces, también hay un acercamiento a lo que es nacional porque allá capaz no llega tanto. Y sí, hubo un cambio en el mercado. Hay una tendencia a veces en el verano de tender a los libros que se llaman o de autoayuda o de crecimiento personal, los que están dentro de esa línea. ¿Está pasando? ¿Cuáles son los que más salen? Sí, sin duda. Bueno, pasa un poco también con las novelas. Brevemente traje otra de... Por eso lo vi. Claro. Las rosas. En realidad es una novela, sí, es una novela rosa que se pone gris. Es bastante curiosa, es de Colin Hoover. Es una historia de amor, pero que va desentrañando de alguna forma pasados oscuros, pasados de violencia, pasados de abuso. Y rompe un poco, como dice el título, romper el círculo, rompe un poco con el paradigma de la novela rosa romántica, que es solamente miel y rosas, y va al tema de los padres, de la madre, del padre, la relación conflictiva entre ellos, y bueno, cómo impactan las relaciones de la protagonista, que se llama Lili, en sus relaciones personales, ¿no? Y de alguna forma es una ficción, pero que toca temas de superación personal, de cómo plantarse en la vida, y es muy, bueno, por algo es uno de los bestsellers de Estados Unidos, ¿no? Esta autora. ¿Trajiste otro libro más que todavía te quedó ahí por mostrarnos? Sí, quedó ahí en el medio que ya no es ficción, Pero viene siendo requerido este verano. Muy requerido, que es, bueno, no necesita ni introducción, ¿no? Sanguinetti y Mujica, los protagonistas de estas entrevistas.
que son entrevistas muy amenas, muy descontracturadas. Es básicamente la charla entre ellos, si bien Ferreira y Pereira son los interlocutores, básicamente son ellos hablando entre ellos y hablan de todo, o sea, no solamente de política, de democracia, de Estado, de religión, fútbol, arte, y también es muy ligero de lectura, muy ameno y muy uruguayo, ¿no? Muy recomendado para el verano. Álvaro, hagamos recomendaciones. Esto de alguna manera son los más pedidos, pero también recomendados. Vos nos mostrabas... Yo tenía 3 recomendaciones así como en telegramas. La primera es Moana Agua. Que muchos se preguntarán qué es eso, de Ariel González Testes. Es un libro sobre surf. Es el tercer libro que escribe este uruguayo sobre surf, editado en ya que estamos hablando de verano y de actividades. Pero es un abordaje no light, no superficial. Va hacia la filosofía de la cultura hawaiana, que es donde nace esa disciplina deportiva. Es Moana Agua, que es vaya a saber Dios cómo se pronuncia, pero es en hawaiano. Es el mar de fondo, que es donde nacen las olas preferidas de los surfistas. Entonces es un libro de crónica, donde nos narra lo bello de ese deporte, las destrezas que se desarrollan, pero también el contenido desde el punto de vista filosófico y cultural que hay detrás de todo ello, por un uruguayo, ¿no?, que fue surfista y que pernoctó y pernocta por las costas de Maldonado y de Rocha. Después un libro de la historia de la bicicleta. Hemos tenido al surfista también y a los autores de la bicicleta también hace poquito. Divino libro. Bueno, y la bici es espectacular, espectacular. Y el otro que quería hacer, porque cuando se habla de lectura de verano parece que hay que leer cosas light solamente. Y hay momentos que es el momento del año que mucha gente lee cosas, lee lo que no pudo leer durante su actividad laboral. Puede quedar más tiempo y con más concentración. Exacto. Y yo iba a recomendar el 68 uruguayo de Vania Marcarián. Vania es una excelente historiadora de las últimas generaciones de historiadores del Uruguay. Y el 68 uruguayo es un libro que habla de un año bisagra en la historia política, social y cultural de nuestro país. Como que se acaba un Uruguay, el Uruguay del vallista, del segundo vallismo, y se da de bruces con la historia del mundo, ¿no? Porque nosotros tuvimos nuestro 68 con la muerte de Liberarse, de Susana Pintos y de Hugo de los Santos como primero de la lista. Y ahí hubo la noche de Tlatelolco en México, en el Zócalo, la represión a los estudiantes, que lo retrata Elena Poniatowska en su libro La noche de Tlatelolco, y el Mayo francés, que es el hiperconocido, y otros tantos mayos que hubo por ahí. Pero un mayo donde Vania lo retrata a las mil maravillas, donde nace esa generación llamada guevarista, comprometida políticamente, con mucho rock and roll, con muchos Beatles, con muchos Stones. Y con mucho cambio cultural que después marcó a que las juventudes de las décadas siguientes ya no fueran las mismas que de la década del 40, del 50 y del 60. El 68 uruguayo Vania Marcarián, editorial UM. Bien. Esas eran las 3 cositas que quería hacer. ¿Alguna otra recomendación? Una personal, que a mí me gusta mucho el fútbol, el último de Basorelli, que ya si bien pasó el Mundial y fue bastante trágico para Uruguay. Es Uruguay en los Mundiales, Historia de Uruguay en los Mundiales. Es una reedición en realidad del 2014 que suma la experiencia de Rusia. Entonces es todo el recorrido con anécdotas muy divertidas, algunas muy curiosas, desde el 30 hasta Rusia 2018, de jugadores, técnicos, periodistas, cosas que algunas se conocen ya de sobremanera, pero otras que no. Me parece que está muy bueno y muy ágil también para este verano. Y ya para terminar me gustaría abordar del oficio de librero, ¿no? Sí, tal cual. Lo importante que es, a mí ya esta conversación me dio ganas de leer todos los que trajeron. Total. Algunos ya lo biché, pero bueno, ¿cómo se preparan ustedes? ¿Cómo es el diálogo con la gente? Y además tiene que haber una vocación muy fuerte, sí, claro, ¿no? Sí, pasa de todo, ¿no? Pasa el cliente que ya viene con la fija. Y después, bueno, ¿qué me recomendás? Tengo un nene de 7 años, claro, tengo un adolescente de 15, tengo un regalo para una persona de 50. Y claro, uno tiene que, bueno, salió esto, el otro, y a veces no, pero bueno, pero no me gusta, y a veces embocás justito con el que quería, porque, no sé, le recuerda a la persona de 50 a su infancia o lo que sea, y es muy satisfactorio conseguir
o sea, que se concrete la venta y bueno, que el cliente se vaya satisfecho. ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a la lectura? Y bueno, la lectura en realidad yo soy estudiante de historia, de humanidades, y es prácticamente cotidiana. O sea, En el trabajo, mientras no estás dialogando con algún cliente, estás leyendo. Ah, sí, se va bichando lo que se puede. Está bravo igual en el trabajo. Sí, seguirle el tren, ¿no? A todo lo que llega, por suerte, que es mucho, no debe ser fácil. Hay que ser selectivo. Claro. No, pensando en el librero, somos unos bichos en extinción, pero que nos negamos a morir. ¿Cómo nos formamos? Al estilo de los oficios medievales, con viejos libreros que trabajás codo a codo con ellos y ellos te transmiten su conocimiento literario, pero también cómo ordenar una librería, cómo clasificarla, cómo marcarle perfil en función del público que tenés o el público que querés ganar. Y es un oficio muy lindo. Lo más parecido al concepto enciclopédico, que el mundo va para otro lado, ¿no? Va hacia lo micro, ¿no? Lo más cercano a la enciclopedia de Diderot y de Lambert, porque te preguntan sobre un libro de diseño de jardines, un libro infantil, o te preguntan sobre Marcel Proust en 15 minutos. Entonces tenés que tener ese perfil de corte enciclopédico. A mí me encanta porque comulgo con esas ideas. Y es un lindo oficio, ¿no? ¿Y es verdad que la gente lee más en verano o es un mito nomás? Hay varios mitos, ¿no? Es como también que hay otro mito, y lo digo como librero, está bueno que lo sepa y compartirlo con el público. Los jóvenes lo leen. Mentira. Hay tantos jóvenes como viejos, que yo soy viejo, que no leen y otros que leen. La cantidad de jóvenes que leen, impresionante, leen dos géneros fundamentales, por lo menos en nuestra librería, en la de 18 de julio, ahí, esquina Yaguarón. Leen ciencia ficción, es un género de puerta de entrada a la gran literatura, desde Bradbury, Philip Dick, Ursula K. Le Guin, Ian Gibson, y poesía, que a mí me fascina que lean poesía, porque para mí es la forma literaria más atractiva, perfecta. Y compran libros como de Julio Inverso, Idea Vilariño, Marosa Di Giorgio, Delmira Agustini, Gabriela Mistral, Bukowski, Dylan Thomas, el poeta galés, que era colega de ustedes, periodista que tenía su programa de radio, que aparte de ser buen escritor y leía sus poesías al aire, era muy bonito y le esperaba una multitud de chicas para buscar su autógrafo. Y leen mucha poesía y mucha ciencia ficción. Entre otras cosas, se lee mucha historia, bien, se lee mucha filosofía, educación, etcétera, etcétera. Muchas gracias a los dos por estas recomendaciones. Muchas gracias. Un gusto, y gracias. por compartir con nosotras también el amor por la literatura. Cerramos por aquí los recomendados y los más vendidos de esta temporada. Ya son las 10 de la mañana, 11 minutos.